El Tratado de Libre Comercio de América del Norte viene a ser representado como un símbolo o una metáfora de la globalización, que dentro de todo lo que ocasionó, lo más importante a resaltar fue el desequilibrio social que trajo, sobre todo por medio de un enfoque en condiciones sumamente negativas. Se vio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte representado como el trasfondo económico de la violencia contra las mujeres que llegó hasta el feminicidio. La zona fronteriza y especialmente nuestra ciudad Juárez, donde los asesinatos de mujeres han ido ocurriendo, se ha caracterizado históricamente por desplegar su propio índole. Lo que ocurre es que la violencia por sí misma no es extraña en la zona fronteriza del norte de México con los Estados Unidos como Ciudad Juárez, sino que lo más relevante que se puede destacar es que lo que ha puesto a Ciudad Juárez en el mapa internacional ha sido lo inexplicable de la violencia específica contra las mujeres, que sin duda ya existía, pero que se acrecentó con la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y la impunidad de los feminicidios que continuaban año tras año. Uno de los temas fuertes e importantes y que tiene mucho impacto en la vida de las mujeres, originado por la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue la industria maquiladora. La industria maquiladora, como lo menciono ya, con la llegada del Tratado de Libre Comercio, se trasladó a México con un objetivo, el objetivo primordial de reducir sus costos de producción. Para ello, se les hizo fácil y en su tonta idea, su mejor opción o su gran ventana era emplear la mano de obra más barata que se podía encontrar y lamentablemente para ellos eran las mujeres. Las condiciones de trabajo a las que estaban sometidas las mujeres, en la mayoría, eran de la fuerza laboral, privándolas de mucha ayuda y teniéndolas en condiciones precarias y con un margen de una cero equivocación en la producción, siendo así ellas una de sus grandes ayudas para producir y manufacturar. Aún así les ponían condiciones de trabajo, como una de ellas en las que las mujeres tenían que someterse a chequeos mensuales que probaran que no estaban embarazadas. Esto era porque las maquilas simplemente no querían incurrir en gastos de maternidad que eran sancionadas por las leyes mexicanas. Esto demostró el grado de control e intrusión de las maquilas para sus obreras. El que las mujeres tuvieran que someterse a pruebas mensuales de chequeo de embarazo era una forma de discriminación sexual, puesto que los hombres estaban exentos de este requisito. También el control estricto que las sometían para las necesidades fisiológicas de las trabajadoras que necesitaban podían causarle enfermedades con efectos eventuales para su salud. Pero desafortunadamente para las maquilas, las trabajadoras solo eran objetos de producción. Entonces, si ellas perdían su salud o su juventud en ese trabajo que las tenían, no era importante para ellos, aun siendo sus empleadas y estando bajo responsabilidad de ellos. No obstante, con todo y sus estrictas regulaciones y condiciones de trabajo, parecía ser que las obreras de la maquila estaban muy satisfechas con sus trabajos, ya que lo preferían mejor que el campo. Muchos autores cinematográficos usaron estos acontecimientos para ser documentalizados y ser mostrados al público. Es interesante porque en las películas que tienen como tema los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez interpretan el problema dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se hace una representación metafórica de este, explícita o implícitamente, de forma que lo asocian con el feminicidio. Entonces, para estas filmaciones, el Tratado de Libre Comercio vino a ser el símbolo del fracaso en Ciudad Juárez, donde se da a entender que nada ni nadie parecía impedir que los asesinatos de mujeres continuaran. En pocas palabras, se le declaraba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como el culpable de muchos o casi todos los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez por una o varias razones. Aunque cada película o documental fue diferente, en todas se notó algo en común. Es así como quedaba clara la negligencia en resolver los crímenes y la impunidad de los culpables que ha permitido que estos crímenes continúen sin disminución durante todo este tiempo.
El narcotráfico con respecto a los feminicidios ha sido altamente influenciado al hacer negocios ilegales conocidos en su mayoría por sustancias ilícitas. Sin embargo, es esta cortina la que cubre todo lo que en realidad desarrolla en su interior, puesto que estas organizaciones atentan contra la integridad y seguridad de todas las mujeres. Específicamente en Ciudad Juárez, donde tuvo su apogeo en 1993, cuando los periódicos se empezaron a inundar de desapariciones, todo esto hizo que la prensa llamara a esto como la nueva pandemia de México. Cada día se sumaban más casos y era realmente alarmante su crecimiento. Sin embargo, el gobierno y las autoridades correspondientes negaban la conexión del narcotráfico con estos feminicidios masivos. Afortunadamente, la sociedad juarense se dio cuenta rápidamente de esto. Es así que, por medio de testimonios, familiares y pruebas, se encontró que estos cárteles sí tenían que ver, dejando totalmente al descubierto la ímpetu y corrupción de quienes supuestamente tenían que protegernos, como el gobierno y las autoridades. Los narcos siempre han sido gente muy poderosa con quien se debe aprender a no lidiar. Son gente sin corazón que llegan a asesinar terriblemente solo por gusto o excusas muy tontas. Su influencia en los feminicidios llega a ser por su falta de empatía y sus ganas de aumentar su dinero por otros medios, recurriendo a lo más típico, que es el mercado negro y trata de blancas, donde venden, maltratan y violan a las mujeres, donde también pueden hacer películas o videos de contenido delicado haciendo negocio con los mismos o incluso los usan para satisfacerse. Aquí entran muchas de las mujeres asesinadas y desaparecidas a lo largo de la historia de Ciudad Juárez y del mundo. Con el paso de los años, estos casos solo fueron archivados o les dieron vueltas sin entregar cuentas claras a las familias y sociedad, quienes muchos tienen la seguridad de que sus hijas cayeron en manos de algunas de estas personas y terminaron enterradas o esparcidas en algún lugar. A lo largo de la historia de México, la mujer ha tenido que enfrentar muchos obstáculos para lograr un reconocimiento en la sociedad. Sin embargo, la lucha no ha sido material, pues resulta muy difícil luchar contra los ideales tan arraigados en una comunidad, lo que ha traído como consecuencia una construcción basada en falsos estereotipos en la sociedad mexicana. Estereotipos que han colocado al hombre en una posición de proveedor y a la mujer como responsable de las labores domésticas y de crianza de los hijos. Siguiendo con la criminología interaccionista, esta determina que cuando las construcciones sociales no son seguidas y alguna conducta se sale del parámetro establecido por esta, se desencadena una reacción social que puede constituir o no en una conducta delictiva. Es así que en la década de los 90, cuando las maquiladoras emplearon mujeres, fueron ellas las que se dieron cuenta que no necesitaban de un hombre para vivir, lo que desencadenó en más de 400 asesinatos, provocando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera y actuara promoviendo diversas recomendaciones al Estado mexicano, y así evitar la violencia de género. La respuesta fue positiva, pero pidiendo alargar el plazo que se les había dado para poder cumplir mejor las recomendaciones hechas. De esta manera, el Estado mexicano no dio prioridad a lo antes mencionado, dando origen a que el 4 de noviembre de 2004 la Convención Americana de Derechos Humanos entablara una demanda por la responsabilidad en la desaparición y muerte de 3 mujeres. La sentencia era muy esperada. El contexto de violación a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez dio la vuelta al mundo, lo cual se comprueba en la enorme cantidad de escritos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de diversas instituciones y organizaciones. El día 6 y 7 de noviembre del año 2001 aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez 8 cuerpos de mujeres, entre ellos los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Los familiares y amigos cercanos reportaron a las autoridades la desaparición de estas jóvenes dentro de las primeras 72 horas. Se concluye que desde que inició y se denunció la desaparición de las 3 víctimas hasta que se encontraron los cuerpos, las autoridades solo registraron las desapariciones, solicitaron a la Policía Judicial que investigara, emitieron un oficio del programa de atención a víctimas de los delitos, elaboraron carteles indicando que las víctimas habían desaparecido y recibieron testimonios de algunas personas. Sin embargo,
no hubo una investigación como tal. Asimismo, se hace constar la actitud de las autoridades al minimizar la desaparición de estas jóvenes con comentarios discriminatorios en razón de su género y edad, haciendo presumir que las autoridades eran indiferentes a las denuncias de los familiares. Los cuerpos de las víctimas tenían hematomas, signos de probable estrangulamiento y signos de severa violencia sexual. Manos atadas, semidesnudas o, en el caso de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Munarres, con la blusa y el brasier levantados por encima de los senos y, en el caso de Esmeralda Herrera Monreal y de Claudia Ivette González, con los pezones mutilados. Una vez que los cuerpos fueron hallados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró probada diversas irregularidades y omisiones hacia las investigaciones, entre las que destacan la falta de precisión de las circunstancias de hallazgo de cada cuerpo, poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena, autopsias incompletas, asignación arbitraria de nombres, además de fragmentación entre investigaciones con casos que probablemente estaban relacionados a ellos. Cabe señalar que mientras duraba la investigación, diversos familiares de las víctimas, Laura Berenice Ramos Munarres y Esmeralda Herrera Monreal, sufrieron actos de hostigamiento por parte de las autoridades. Se toma en cuenta que a raíz de estas investigaciones, México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional respecto a la mayoría de las irregularidades y afectaciones que las investigaciones en el periodo que va desde el 2001 al 2003 causaron en la integridad física de los familiares de las víctimas. Durante la etapa, también se reconoció el contexto de discriminación y violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, esto no facilitó el reconocimiento de la responsabilidad internacional respecto a la violación de los derechos de la vida, la integridad física y psíquica, y la libertad personal de las jóvenes y su incumplimiento de la obligación a la no discriminación, así como la omisión e irregularidad en investigaciones llevadas a cabo a partir de 2003 y afectación a integridad psíquica de familiares de este segundo periodo. Sucesos que marcaron la historia de Juárez. En enero de 1993, Alma Chavira Farrell, de 16 años, es asesinada. Se inicia también el registro de feminicidios. Estos ya pasaban antes, pero no a gran escala como en este año. 1995. 8 cuerpos son localizados en el Hotel Bravo. Las familias afectadas exigían aclarar crímenes ya que no se les prestaba atención. 1996. 7 mujeres son asesinadas y torturadas sexualmente en Lomas de Poleo. Para esto las autoridades culparon a un egipcio que ya tenía antecedentes. 30 de enero de 1997. Son documentados 105 crímenes. Se hacen marchas y movimientos para que se aclaren los homicidios. 2001. 8 cuerpos son encontrados en un campo algodonero. Las autoridades culpan a las víctimas de los hechos por cómo vestían, a la hora en que salían, el lugar en el que se encontraban, etc. 10 de enero de 2006. Se identifica la identidad de 6 cuerpos después de bastante tiempo. 2008. Asesinan a Rubí Marisol, hija de Maricela Escobedo, quien inicia todo un movimiento masivo sobre los feminicidios en todo el país, buscando justicia por el feminicidio de su hija. 2010. Asesinan a Maricela Escobedo, quien protestaba pacíficamente. 2012. Encuentran restos de algunas de las muchas víctimas: Lisbeth Áviles, Jessica Peña, Andrea Guerrero, en el Valle de Juárez. 14 de septiembre de 2014. Mujer cuya identidad es desconocida es encontrada asesinada por su novio. Se encontraba enterrada en el patio trasero de su casa. 8 de enero del 2020. Asesinan a golpes a una bebé llamada Lía. El agresor fue su padrastro. La cantidad de feminicidios registrados son alarmantes. Los más impactantes son el inicio, que fue el registro. Se registraron 17 feminicidios en ese año, que fue cuando se empezó a documentar todo. En 1998 se registraron 30 feminicidios. En 2002 se registraron 38 feminicidios. Y de aquí se dispara la cantidad de feminicidios de una forma abismal.
En 2007 se registraron 81 feminicidios. En 2008 se registraron 218. En 2009 se registraron 150 feminicidios y en 2010 se registraron 191 feminicidios. De estos sucesos se puede comprender que las principales acciones preventivas se encuentran en las reglas de casa. Principalmente consisten en tener miedo a salir sola. La ciudad es demasiado violenta, incluso es apreciable que Ciudad Juárez es conocida como la de las muertas de Juárez. Es lamentable que la situación que se ha vivido genere miedo, impotencia y rabia, que ocasione sensaciones de amargura y obligación al extremo cuidado, a tener la culpa de lo que pueda llegar a pasar. Es bien conocido que al menos el 80% de la población femenina ha sufrido al menos un tipo de acoso. El más conocido es el callejero, y lo más que perturba es lo que los comentarios generan en las mujeres. El hecho de cómo nos sentimos y cómo somos tratadas como objetos por nuestro aspecto físico o simplemente por ser mujeres, generando aún más impotencia el no poder hacer nada. Aunque te sientas abusada o utilizada, simplemente se espera no pasarlo. Nos remontamos a la década de los 90, en donde la población femenina de Juárez comenzó a crecer, a desarrollarse. Fue en este momento en el que la sociedad se sintió atacada, al reasignar nuevos roles de trabajo, creando la posibilidad de cometer actos delictivos en violencia de género. Hoy, feminicidios. Aún hoy en día es una problemática tan fuerte. Es una mezcla de costumbres tan arraigadas que la sociedad no permite y no concibe la idea de que una mujer pueda salir adelante por sus propios esfuerzos si no es a costa de un hombre. Sabemos que no todas las mujeres tenemos la libertad que quisiéramos. No siempre se puede estar a salvo con todos los hombres. El hecho de que cada vez se vuelva más violenta nos priva de sentirnos seguras estando solas, ocasionando estar en un estado de alerta en casi todo momento, incluso en donde se espera estar seguras. Es fácil ver lo que pasa en las manifestaciones. Es un claro ejemplo de que el pedir un cambio en la sociedad simplemente se ve un ataque. Sin mencionar que la cultura machista, además de la poca empatía que hay ante los sucesos por los que varias personas han pasado e incluso algunas han sido testigos, generan las opiniones de hay formas de pedir, no es la manera, no hay por qué destruir. Entonces, ¿qué otro modo hay? ¿Cuántas revoluciones pacíficas se han vivido? ¿Cuándo el Estado mexicano se ha tomado algo pacífico en serio? ¿Cuándo han sido escuchadas las voces que no gritan? ¿Qué debe pasar para poder entender estos sucesos? Si el ruido fuera escuchado, simplemente el cambio ya estaría entrando. Pero hasta que no pase, la lucha seguirá. Todas tienen diferentes motivos buscando lo mismo, un cambio.